Bien, buenas tardes a cada uno de ustedes, chicos. Bienvenidos a una nueva semana de trabajo, la semana 11, donde abordamos la videoconferencia con relación al capítulo primero de su tesis, el capítulo de introducción. Y obviamente la idea es poder hacer uso de la información que previamente nosotros hemos seleccionado para llevar a cabo nuestra revisión sistemática de literatura y que a través de ello nos permita, ¿no?, hacer de forma más práctica, más eficiente la redacción de los primeros capítulos de nuestro trabajo de investigación empírica, ¿no?, que es también como denomina la universidad al trabajo de tesis, con el cual ustedes posteriormente pues podrán optar al título profesional. En ese sentido, obviamente, recordemos que al abordar ya este primer capítulo de la tesis, ¿no?, debemos nosotros tener en claro cuál es el título de nuestra investigación y obviamente en función a ello plantear los otros dos elementos que se desprenden de la información que se presenta en el título de la tesis, ¿no? Por ejemplo, la pregunta de investigación, ya sabemos, ¿no?, otra vez justamente, ¿no?, de una pregunta con signos de interrogante, y lo mismo pasará con el objetivo de la investigación, en donde obviamente la información es la misma que hemos registrado previamente en el título y en la pregunta, pero esta vez no, obviamente será iniciando un tipo oración con un verbo en infinitivo y de esa forma nosotros establecemos los tres elementos que son de suma importancia para abordar la temática de su propuesta de tesis. Título de la investigación, pregunta de investigación y el objetivo general de la investigación, o en este caso de la tesis. Entonces, con la mayoría de ustedes ya hemos podido determinar esa información, ¿no?, la semana anterior. Con algunos grupos hemos tenido uno y en el caso de que lo meritara, dos sesiones inclusive destinadas justamente a poder ayudarlos a establecer el título más adecuado para cada uno de sus trabajos de investigación, particularmente, ¿no?, orientándonos al hecho de que deberá ser una propuesta que abarque, ¿no?, la medida de lo posible, obviamente, la totalidad de recursos con los que nosotros contamos para que así garanticemos que va a ser posible culminar de manera exitosa con esa propuesta durante el siguiente semestre académico, en taller de tesis donde usted tendrá que ejecutar la propuesta que ahora está planteando. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros garanticemos que este título de investigación no solo sea un título bonito, llamativo, interesante, sino que nosotros podamos garantizar que vamos a poder ejecutarlo y por lo tanto llevarlo a buen para que de esa forma nosotros podamos el siguiente semestre académico ejecutarlo dentro de los plazos que se han establecido para tal fin. Entonces, es eso justamente lo que hemos querido desarrollar, lo que hemos querido trabajar durante estas primeras semanas y obviamente también lo que nosotros estamos buscando ahora es centrarnos ya en la redacción de la tesis como tal, particularmente, como hemos comentado antes, nos vamos a centrar en dos capítulos, en el capítulo de introducción y en el capítulo de metodología. Y obviamente vamos a abordar los capítulos restantes, que son resultados, discusión y conclusiones, el próximo semestre académico. Entonces, la idea obviamente es que ahora nosotros sentemos las bases para que así podamos ayudarnos y hacer todo de forma más fluida el próximo semestre académico. Muy bien, entonces esa es la idea, es eso lo que nosotros queremos lograr y obviamente es eso lo que perseguimos con nuestras sesiones y ahora que en esta segunda mitad del semestre nos estamos centrando, ¿no?, ya en la tesis, pues la idea es que todos aquellos que han seleccionado una de investigación similar, ¿no?, o la misma, en el mejor de los casos, que emplearon para la ejecución de su revisión sistemática de literatura, pueden aprovechar toda la información que previamente seleccionaron para que de esa forma puedan ayudarse ahora a elaborar de una forma más sencilla
estos dos primeros capítulos. La T3 está enfocada en el capítulo de introducción solamente, que es lo que vamos a abordar en esta videoconferencia. Y para el examen final, usted deberá presentar el capítulo de metodología también, lo cual vamos a abordar obviamente en una próxima videoconferencia. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar solo en el primer capítulo, la sección de introducción o capítulo de introducción, y obviamente es eso lo que se va a evaluar durante la semana siguiente, la semana 12, cuando usted deba de presentar su T3. Cabe resaltar, y esto también es muy importante que lo tengan en cuenta, usted no va a poder subir su documento de T3 al gestor de tesis si previamente no ha completado la información que el gestor le solicita. Y como ya lo hemos conversado anteriormente, es muy importante que usted considere, ¿no? El poder actualizar la información en el caso de que ya haya subido la información al gestor. Y después de nuestras sesiones de asesoría y con las recomendaciones hechas, pues si desea actualizar esa información, porque obviamente tiene que estar lo más actualizada posible, pues habíamos comentado, ¿no? De hacer anteriormente con la revisión sistemática de literatura y darles nuevamente la oportunidad para que ustedes puedan actualizar esa información en el gestor. Entonces, eso se logra observando cada una de las propuestas y eso es lo que voy a hacer ahora para que ustedes hasta nuestra siguiente reunión, que ya sería nuestra reunión, nuestra sesión de la semana 12, sesión de asesoría virtual grupal, poder ahí volver a aprobar sus propuestas para que así ustedes tengan el sistema habilitado y listo para subir su T3. Entonces vuelvo a repetir, con la finalidad de que usted actualice la información correspondiente a su propuesta de tesis, voy a observar todos los temas que ustedes han incluido, ¿no?, en su gestor de tesis, para que así tengan la posibilidad de modificar, actualizar, corregir todo lo que consideren necesario. Y de esa forma, usted va a poder tener la información lo más actualizada y la próxima semana, que ya sería nuestra semana de asesoría virtual grupal, yo estaría nuevamente aprobando todas sus propuestas, todos los temas, para que de esa forma usted pueda subir su documento de T3 sin ningún inconveniente hasta, hasta que se cumpla el plazo de entrega final, ¿no?, de esta evaluación T3, que sería el lunes 13 de junio a la 1 de la tarde. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Sé que algunos han subido ya su información, algunos todavía no lo han hecho, pero recuerde, por favor, que la única forma que tiene usted de poder subir su T3 es justamente habiendo llenado primero la información que le solicita el gestor. Entonces, si todavía no lo ha hecho, hágalo. Para quienes ya lo hicieron y quieren modificarlo en función a las recomendaciones dadas durante la sesión de asesoría de la semana anterior, pues lo puede hacer, ¿no? Y para ello yo voy a observar nuevamente todos los temas que han subido al gestor, voy a observar todo para que todos tengan la posibilidad de actualizar información o de completarla si en su defecto todavía no lo hizo. Y durante la semana 12, en nuestra sesión de asesoría virtual grupal, yo voy a aprobar esos temas todos, ¿no? O nuevamente, para que así ustedes puedan subir su T3 sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, eso por favor también para que quede claro, es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Bien, ahora, adicionalmente a ello, ¿no?, también es importante que nosotros revisemos ahora la rúbrica de evaluación de la T3. Lo vamos a hacer brevemente en realidad porque se supone que la próxima semana, que es semana 12, semana de evaluación, semana de asesoría virtual grupal, el principal objetivo es justamente analizar a detalle la T3. Entonces ahora vamos a hacer una revisión rápida, ¿no?, de lo que contiene la rúbrica y nos vamos a centrar principalmente en el desarrollo del capítulo de introducción, como ya lo hemos venido comentando. Entonces es muy importante, por favor, que ustedes lo tomen en cuenta, que lo tengan presente, ¿no?, y entiendan que tanto esta semana, que es semana de videoconferencia, semana 11, como la próxima semana, semana 12, semana de asesoría virtual grupal, semana de evaluación,
nos vamos a enfocar en el análisis del capítulo introducción, en el análisis del contenido de la rúbrica, para que así usted tenga toda la información necesaria y pueda hacer una adecuada redacción de este primer capítulo. ¿Bien? Ya que es ello lo que usted deberá presentar como T3, vuelvo a repetir, como plazo máximo hasta el lunes 13 de junio a la 1 de la tarde. Muy bien. Entonces, por favor, para que también lo puedan tomar en cuenta. Bien, entonces, dadas estas indicaciones generales, ¿no? Sobre lo que se espera que abordemos durante estas 2 semanas, semana 11 y semana 12, ahora nos vamos a centrar en el contenido, ¿no? Que abarca esta videoconferencia número 5 del semestre. Y aquí, obviamente, nos vamos a centrar en aspectos bastante puntuales. El primero, que es la propuesta de título de tesis de investigación. El segundo, que es obviamente la forma de la pregunta de investigación basada en esta propuesta de título. Y obviamente, como ya sabemos, de ellos también se desprende un tercer elemento, que es el objetivo. Obviamente, esto nosotros ya lo hemos venido trabajando con anterioridad. Y tal cual hemos quedado también, va a haber una última oportunidad para que todos aquellos, los que no presentaron su ficha resumen o la presentaron y se vieron en la necesidad de hacer modificaciones, o quizás esa propuesta no era la más adecuada y se les indicó que trabajaran en una nueva propuesta, ¿no?, de tesis, lo pueden hacer conectándose el día lunes 6 de junio a partir de las 8 de la noche para que podamos conversar sobre esas nuevas propuestas, o en todo caso la presenten si no lo hicieron cada uno en su respectivo horario, y sería nuestra última oportunidad para poder abordar la temática de su tesis, dado que justamente no ya tienen toda esta semana para poder trabajar en su capítulo de introducción. Entonces es muy importante que ustedes trabajen en esta ficha resumen, ¿no?, que nos ayuda a establecer nuestro título, pregunta, y también, obviamente, objetivo de investigación, para poder aclarar, ¿no?, las dudas al respecto y formular un título de investigación adecuado que refleje verdaderamente el trabajo que usted quiere desarrollar. Ahora, es muy importante que usted vea las grabaciones que se han dejado a su disposición, obviamente, de la semana anterior, de la semana 10. ¿Por qué? Porque si yo recién voy a hacer una propuesta y no he visto todo el backup, ¿no?, de las presentaciones, tanto de mis compañeros como de información general que se ha dado sobre cómo desarrollar esta ficha resumen, pues obviamente no lo voy a hacer bien probablemente para una primera presentación de este lunes 6, y ya no voy a tener oportunidad, ¿no?, de volver a presentarlo, porque se supone que ya durante esta semana tengo que estar trabajando en mi capítulo de introducción, y yo no puedo trabajar en el capítulo de introducción si no tengo definido el título de mi tesis. Entonces, por favor, se lo vuelve a repetir, también se le va a dejar a través de la sección de anuncios la misma indicación. Para todos aquellos que por diferentes razones se vean en la necesidad de volver a presentar su ficha resumen para establecer de forma adecuada el título de su tesis, tienen una última oportunidad que se va a llevar a cabo, ¿no?, a través de una reunión por el link usual que usamos para las videoconferencias, ¿no?, por el link por el cual ustedes han encontrado esta videoconferencia, y todas las otras que hemos desarrollado, ¿no? El día lunes 6 de junio a las 8 de la noche nos conectamos justamente para poder darles esa retroalimentación en relación al título de su propuesta de tesis. ¿Listo? Entonces, por favor, sé que es redundante la información, pero es importante para mí repetirlo todas las veces que se pueda, que quede claro, porque obviamente esta es la evidencia también, ¿no?, de que se está haciendo todo lo posible para poder brindarles toda la asesoría que ustedes requieran, y lo estamos haciendo incluso en diferentes fechas, ¿no?, ya fuera, digamos, del plazo, del tiempo que teníamos para ello, porque lo que queremos es que puedan presentar una propuesta de tesis real, una propuesta coherente, y obviamente que ello les permita también presentar durante este semestre y el siguiente una tesis, ¿no?, de investigación acorde al título que usted está solicitando, ¿no? Es el título profesional de ingeniero ambiental. Entonces, por eso es tan importante. Bien, entonces,
Eso respecto a los dos primeros puntos, ¿no?, que deben abordarse para esta videoconferencia, la propuesta de título de tesis de cada uno de ustedes, juntamente con la formulación de la pregunta y el objetivo. Ya lo hemos venido trabajando y para los que faltan todavía por ahí algunos ajustes en ello, el día lunes los espero a partir de las 8 para que puedan justamente presentar nuevamente sus fichas resumen. El tercer y último punto de esta videoconferencia está enfocado justamente en cómo redactar el capítulo introducción de la tesis. Y para ello, obviamente, nosotros pues tenemos que revisar el formato de tesis que ya hemos visto con anterioridad. Y obviamente, ¿no?, eso usted lo encuentra tanto en el aula virtual como seguramente en los documentos revisados durante la que es que ya presenté este formato de tesis. Así que en realidad no debe ser nuevo para ustedes, ¿no? Toda la información que nosotros estamos desarrollando ya la han tenido con ustedes desde hace varias semanas y por lo tanto, pues no sería coherente, ¿no?, que usted no haya revisado la información que se deje a su disposición. Dada la naturaleza de la asignatura, comprende que es muy importante mantenerse al tanto de todos los archivos y todos los links de grabación que se pueden compartir para ayudarlo a elaborar una propuesta de investigación de forma adecuada. Bien, entonces, usted va a encontrar su formato de tesis, que es el que nosotros estamos visualizando ahora en pantalla. Obviamente, tiene que reemplazar todos sus datos, tal cual lo hizo como en el formato de la revisión sistemática de literatura. Notará que hay pequeños cambios, porque obviamente aquí pues ya habla de la tesis, ¿no es cierto? Y obviamente del título profesional al cual usted aspira. Adicionalmente a ello va a encontrar algunas páginas iniciales similares a las de la revisión, como son dedicatoria, agradecimiento, obviamente la tabla de contenidos a modo de índice, en donde nosotros vamos a encontrar los 4 capítulos de la tesis. Ya sabemos que ahora nos vamos a enfocar solo en el primero de ellos, que es introducción. También tiene los índices para tablas, para figuras, obviamente, ¿no?, dependiendo de los elementos que usted requiera. Por lo tanto, también se le está considerando un índice de ecuaciones, pero entendemos, ¿no?, que quizás no en todos los casos sea requerido. Entonces, obviamente, usted va a considerar los índices que realmente vaya a utilizar y aquellos que no, pues simplemente los omitimos. También debemos completar el resumen, pero ya sabemos que esto es lo último que se escribe, así que probablemente pues no tengamos la necesidad de ocuparnos de él, sino hasta cuando ya tengamos el documento completo, ¿no? Así que en realidad no debería preocuparles por ahora. Bien, aquí es donde nosotros tenemos que centrar nuestra atención esta semana en esta videoconferencia relacionada al contenido de este primer capítulo de su tesis denominado Introducción. Al igual que hemos hecho ya anteriormente, ¿no?, con la revisión sistemática de literatura, considero que poder proporcionarles un formato que hace una diferenciación con colores les permite identificar más fácilmente los elementos que lo conforman. Y eso obviamente ayuda al hecho también de que les va a permitir a usted ser un poco más concretos al momento de redactar toda la información que se les está solicitando. Bien, entonces es eso también algo en lo que quiero hacer énfasis el día de hoy. Bien, vamos a ver entonces punto por punto lo que nos está solicitando, ¿no?, este formato de tesis en relación al primer capítulo, que es el capítulo de introducción. Le vamos a dar lectura. Muy bien. El primer aspecto que se está abordando entonces es relacionado a, vamos a ver aquí, utilizando, dice, una estrategia de redacción que vaya de lo general a lo específico, lo que nosotros ya hemos comentado antes, ¿no?, que se denomina el método del embudo, es decir, considerar información del contexto, por ejemplo, internacional, luego algo más específico, el contexto nacional, y finalmente algo mucho más específico todavía, que ya vendría a ser el contexto local, ¿no? Pero ¿para qué vamos a usar el método, la técnica del embudo? Porque nosotros, en primer lugar, debemos presentar la línea de investigación específica o el tema de estudio específico, o como también lo podemos denominar, la problemática del estudio. Es decir,
¿Cuál fue esa situación problemática que yo identifiqué y que ha motivado el desarrollo de mi tesis? La situación problemática debe describir, ¿no?, una suerte de estado del arte en el que se encuentra, eh, ya sea la técnica o la metodología que yo pretendo utilizar para abordar determinado problema. Y obviamente, ¿no?, lo tengo que hacer empleando el método del embudo, yendo desde un contexto internacional, un contexto nacional y un contexto local, que ya será más específico quizás a la región, al distrito o al sector de la industria en el cual yo esté enfocando el desarrollo de mi trabajo de investigación, de mi tesis. ¿Listo? Entonces, lo primero, y lo que está en naranja, hace referencia a una redacción de la situación problemática, ¿no?, que está motivando el desarrollo de la presente tesis. ¿Listo? Entonces, en realidad ustedes ya tienen, ¿no?, para todos los que han hecho obviamente la ficha resumen, ya tienen un pequeño párrafo, ¿no?, que no son los alcances justamente relacionados a esto. Así que no debería ser complicado poder abordarlo. ¿Listo? Vamos con el siguiente punto, en este caso está en color celeste y dice: la presentación de estos elementos deberá consolidarse en un enunciado afirmativo o interrogativo, pregunta de investigación, que a su vez debe contener el propósito del estudio, las variables, la unidad de estudio, la delimitación geográfica y temporal. Estos últimos, dice, serán elegibles si el estudio es poblacional, es decir, si es necesario inferir conclusiones hacia la población. ¿Esto qué nos hace referencia entonces? Nos hace referencia a que nosotros tenemos que presentar la pregunta de investigación y tenemos identificar cuáles son los elementos que conforman esa pregunta de investigación. Entonces, aquí obviamente nos está indicando, ¿no?, que podemos nosotros presentarlo como un enunciado o a modo de pregunta, es decir, con signos de interrogación y demás. ¿Y cuál es la idea? Pues presentar el propósito del estudio, las variables de estudio, la unidad de estudio y la delimitación geográfica y temporal. Y si usted recuerda, cuando hemos abordado la ficha resumen, justamente, ¿no?, hemos abordado cada uno de estos elementos. Entonces es eso justamente lo que nos están solicitando describir. ¿Listo? El tercer punto es todavía mucho más sencillo, ¿no? Porque nosotros ya hemos hablado justamente de que si yo tengo el título y la pregunta de investigación, será relativamente sencillo poder establecer, inferir cuál es el objetivo de mi tesis, el objetivo general de la investigación. Y ese es el tercer punto. Nos dice, este enunciado deberá corresponder con la declaración de un objetivo de investigación, porque obviamente, y como no me cansaré de repetirlo, todos estos elementos, título, pregunta y objetivo, van a estar relacionados en el sentido de que nos proporcionan la misma información, pero eh, presentada de diferente manera. ¿Listo? Entonces, por eso nos dice que este enunciado deberá corresponder con la declaración de un objetivo de investigación. Entonces, el tercer punto que yo tengo que incluir en este capítulo de introducción es colocar cuál es el objetivo de mi tesis. Bien, ahora pasamos al cuarto punto, ¿no? Lo que está en rojo dice, si la investigación así lo requiere, debe presentarse también una hipótesis que concuerde con lo establecido en el enunciado y el objetivo de investigación. Como usted recordará, cuando nosotros hemos abordado las diferencias entre una investigación de carácter descriptivo y una investigación de carácter experimental, una de las principales diferencias es justamente que en una tesis de carácter experimental se requiere probar una hipótesis de investigación. No es necesario que nosotros a través de la experimentación, empleando el método científico, demostremos una hipótesis que hemos propuesto al inicio del desarrollo de este trabajo. Entonces, obviamente, ¿no?, es muy, muy importante que usted pueda considerar incluir la hipótesis siempre que el estudio lo merite. ¿Cuándo lo va a meritar? Pues principalmente si estoy desarrollando un trabajo de investigación experimental. Pero como también hemos visto, ¿no?, en el caso de algunos ejemplos de algunos compañeros, sobre todo de aquellos que están realizando una tesis de carácter correlacional, ¿no?, entre sus dos variables, es muy probable que a pesar de que sea una tesis descriptiva,
una tesis, ¿no?, correlacional, también requiere de una hipótesis, pese a que se trata de un trabajo descriptivo. Pero eso obviamente pues va a depender de la naturaleza de su investigación. ¿Listo? Entonces igual si tenemos dudas al respecto pueden consultarlo, no hay ningún problema. Recuerde que durante nuestra siguiente semana de trabajo, semana 12, semana de evaluación, desarrollamos una sesión de asesoría virtual grupal que nos permite también de forma voluntaria presentar los avances, ¿no?, en la redacción de este primer capítulo de introducción, y así si usted tiene alguna duda al respecto, pues poder resolverla, ¿no? Entonces no se preocupe, si tiene dudas al respecto lo consultamos ahí, pero obviamente es importante que usted trabaje ya en un borrador, de lo contrario pues no vamos a tener sobre qué trabajar. Bien, entonces por favor eso es muy muy importante. Bien, bueno, adicionalmente a ello, ¿no?, y quiero hacer énfasis en esto también, como usted recordará, nosotros en la semana 8, si mal no recuerdo, ¿no?, cuando hablábamos justamente de cómo utilizar toda la información recopilada para la revisión sistemática de literatura en, en este nuevo entregable que es la tesis, hablamos acerca de cómo usted podía ir seleccionando la información reunida. ¿Para qué? Para poder utilizarla en la redacción justamente de su primer capítulo de tesis, que es introducción. Y justamente relacionado a ello es que encontramos el siguiente punto solicitado, que usted va a encontrar aquí en color azul, ¿no? Y aquí, como usted lo puede ver, nos indica, se presentará un cuerpo teórico, dice, que empiece por la declaración de los antecedentes de estudio. ¿Esto qué es? Otros trabajos de investigación que hayan abordado el mismo propósito o línea de investigación y variables en estudio. Se sugiere revisión de artículos científicos publicados en revistas indexadas. Entonces, lo primero que voy a abordar en este cuerpo teórico va a ser la presentación de los antecedentes. Y como usted recordará, durante nuestra videoconferencia en la semana 8, abordamos la estructura que deben de tener estos antecedentes. Si no lo recuerda, por favor vea la grabación y estoy segura de que va a ser mucho más gráfico para usted poder revisar, ¿no?, la información abordada durante esa semana. Y termine, nos dice, con un marco teórico que aborde los principales conceptos relacionados a las variables en estudio. Esto obviamente, ¿no?, como nosotros ya lo habíamos conversado, atiende a que ustedes puedan hacer uso de los artículos de investigación que han seleccionado previamente y los utilicen para ayudarse en la redacción de este primer capítulo. Entonces, ustedes pueden escoger entre sus artículos seleccionados los antecedentes de estudio y también pueden elegir aquellos que les van a permitir ser utilizados como marco teórico y obviamente abordar conceptos relacionados a sus variables de estudio. Entonces, aproveche esa información y desarrolle. Y obviamente, si usted está desarrollando una tesis de una línea de investigación completamente diferente a la abordada en su revisión sistemática de literatura, como se le informó en su momento, no hay problema, ¿no? No hay ningún problema. Lo único, obviamente, que va a requerir es un poco más de trabajo para que pueda recolectar la información que necesita y trabajar, ¿no?, en esta propuesta de marco teórico que nos está solicitando este formato de tesis. ¿Listo? Ahora, finalmente, y como último punto de su capítulo de introducción, nos dice, la introducción deberá culminar con un párrafo en el que se explique la importancia del estudio. Eso es la justificación, ¿sí? Y con eso culmina la presentación de este primer capítulo, introducción, primer capítulo de la tesis, capítulo que deberá presentar como T3, ¿no?, durante la semana 12, semana de evaluación. Entonces, como en realidad usted puede ver, ¿no?, tiene mucha semejanza con la estructura de introducción que presentamos ya en la revisión sistemática de literatura, pero obviamente aquí hay algunos conceptos que también debemos de considerar. Y por ello es importante que usted
revise esta estructura antes, ¿no?, de ponerse a redactar este primer capítulo. Entonces, para hacer un recuento rápido, listo, un resumen de la información presentada, tenemos lo siguiente. Listo. En primer lugar, usted deberá empezar con la redacción de la descripción de la situación problemática que motivó el estudio. Es decir, que usted seleccionara este título de investigación y obviamente para ello empleará el método del embudo, es decir, que va de lo más general a lo más específico. Posteriormente a ello, usted deberá presentar la pregunta de investigación, donde debemos encontrar algunos elementos como por ejemplo el propósito del estudio, las variables, la unidad de estudio y la delimitación geográfica y temporal. Adicionalmente a ello, debemos incluir el objetivo de la investigación y solo en el caso de que la investigación lo requiere o lo amerite, vamos a incluir también una hipótesis. Luego de ello, vamos a abordar todo el cuerpo teórico de la tesis y eso incluye tanto los antecedentes de estudio que usted podrá seleccionar atendiendo obviamente al propósito o línea de investigación y las variables de estudio que está considerando. Y también vamos a considerar un marco teórico donde se van a abordar los principales conceptos relacionados a las variables en estudio, para que así nosotros le demos la información necesaria al lector y comprenda sobre qué va nuestra tesis. Para culminar este capítulo de introducción, nos solicita que nosotros redactemos explicando cuál es la importancia del estudio, lo que nosotros conocemos como justificación. ¿Listo? Entonces, como ven, es bastante sencillo, son elementos que ustedes ya conocen, están familiarizados con ello porque lo hemos abordado también en la revisión sistemática de literatura, salvo algunas diferencias, ¿no? Se le está solicitando obviamente que respete esta estructura, que respete este orden y por supuesto, ¿no?, que también tenga la oportunidad de utilizar toda la información previamente seleccionada para llevar a cabo su revisión sistemática de literatura. Entonces, esto es todo en lo que tenemos que trabajar. Obviamente que toda esta información deberá verse soportada por las correspondientes citas bibliográficas. Eso significa que yo tengo que incluir las referencias. Y las referencias, como ya todos nosotros sabemos, deben estar siguiendo la normativa APA y para ello podemos hacerlo de forma manual o podemos hacerlo utilizando algún gestor bibliográfico, ¿no? Como por ejemplo, muchos sé que utilizan Mendeley, Zotero, EndNote. Entonces, eso obviamente nos ayuda, ¿no?, a poder ordenar, organizar mejor sus referencias. Pero recuerde que sigue siendo un software y por lo tanto requiere su supervisión para garantizar que la información que ha extraído del artículo o del documento ha sido extraído de forma correcta. Así que yo le sugiero que sea que lo haga de forma manual o que lo haga utilizando un gestor bibliográfico, verifique una a una sus referencias bibliográficas, tanto aquí, ¿no?, en la sección de referencias, como en las citas correspondientes que va a emplear dentro de la redacción de su capítulo introducción. Muy bien, entonces como ven, en realidad es algo bastante sencillo. Lo que nosotros queremos obviamente es que usted pueda proporcionar, ¿no?, la información de la mejor manera posible a través de la estructura que se nos está indicando y espero que poder resaltar en color cada uno de estos aspectos lo ayude también a identificar mejor cada elemento y cómo debemos de presentarlo. ¿Listo? Entonces, eso por favor para que lo tomen en cuenta. Yo voy a dejar este formato que en realidad ustedes ya tienen, pero lo voy a volver a dejar en el aula virtual para que ustedes lo puedan revisar nuevamente y lo puedan utilizar, ¿no? Si lo requieren. Correcto. Ahora,
Adicionalmente a ello, listo, y ya para ir culminando esta videoconferencia, otro aspecto importante que también vamos a abordar la próxima semana, por supuesto, no se preocupen, es la rúbrica de evaluación, porque yo sé que para ustedes es muy importante conocer cuáles son los aspectos que se van a evaluar en su próxima T. Y obviamente, ¿no? Eso también es parte, pues, de ser precavidos y trabajar en los aspectos que son susceptibles de una calificación. Así que también, por favor, es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bien, esta es la rúbrica de evaluación de la T3, ya la hemos dejado anteriormente, pero lo vamos a volver a hacer esta semana. ¿Ok? Ahora, en esta rúbrica de evaluación de T3, lo que nosotros vamos a hacer es identificar, ¿no? En primer lugar, algunos aspectos importantes, como que nuevamente se va a evaluar el título de la investigación y obviamente todo el contenido de la sección introducción. ¿Cuáles son, qué es el contenido que yo debo considerar sí o sí en mi sección de introducción? La pregunta de investigación, la teoría o las bases teóricas, los antecedentes, el objetivo, la hipótesis, obviamente si su tesis no lo requiere, ¿no? Si es un trabajo cuya hipótesis está implícita en el título de la investigación, pues bastará con que usted indique ello, ¿no? Donde yo pueda describir la presente investigación, no presento mi hipótesis de investigación por tal y tal motivo, ¿no? Y obviamente ello también pues va a conllevar a la calificación correspondiente. Y la justificación. Entonces, como usted puede ver aquí, está abordando básicamente todos los aspectos que nosotros acabamos de identificar en el capítulo de introducción. Por lo tanto, se le recomienda ser muy cuidadoso e incluir cada uno de estos aspectos para que así pueda tener una calificación eh, acorde al trabajo realizado. ¿Listo? Entonces, eso también, por favor, es de suma importancia. Le pido que lo revise siempre para que así usted tenga toda la información que necesita y de esa manera pues trabajar en su propuesta de trabajo. Bien, entonces, como lo venía comentando, pues este capítulo de introducción es algo en realidad bastante sencillo. Sé que si ha participado en las sesiones de asesoría y ha podido establecer de forma adecuada título y pregunta de investigación, todo lo demás se hace mucho más sencillo. Y obviamente, si usted está desarrollando una propuesta de tesis de una línea de investigación similar a la que utilizó en la elaboración de su revisión sistemática de literatura, pues tiene toda la información ya a su disposición para que pueda redactar este capítulo sin mayor inconveniente. Si usted está empezando desde cero una nueva propuesta, no hay ningún problema. Lo único que necesitamos, obviamente, es que haga nuevamente, ¿no?, este trabajo de búsqueda bibliográfica para que así tenga toda la información que necesita sin mayor complicación. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo tenga en cuenta, recuerde que todo esto se hace para brindarle la información necesaria y pueda trabajar en su propia propuesta. Y como siempre, les recuerdo, es muy, muy importante que suba su información a través del gestor de tesis, porque si usted no lo hace, no va a tener forma de enviar su T3. Entonces, son dos aspectos importantes, por favor. Vuelvo a repetir, como indicaba al inicio de esta videoconferencia, si usted ya subió su información y desea actualizarla, va a tener la oportunidad de hacerlo porque voy a observar todos los temas para que así usted pueda trabajar en esa información, ¿no? Haciendo modificaciones, añadiendo información, modificándola, etcétera. Si usted todavía no ha ingresado su información, pero ya recibió la retroalimentación, ya tiene la información de cómo va a abordar su
obviamente eso significa que va a subir la información y probablemente no necesite ya hacer más modificaciones. Pero en todo caso, le recuerdo que usted tiene sí o sí que subir esa información al gestor, porque es la única forma en la que se le va a habilitar el sistema para que haga el envío correspondiente. Entonces, por favor, recuerde esta información, este formato de tesis, ¿no? Y lo que habíamos conversado respecto a cómo reciclar la información obtenida en la revisión sistemática de literatura, lo venimos abordando desde la semana 8, razón por la cual usted no tiene excusas, ¿no? Para eh, retrasarse en la entrega del mismo. ¿Listo? Entonces, por favor, tengan en cuenta esa información. Es muy importante que trabaje en ello, dada la proximidad de la siguiente evaluación. Y aunque es un capítulo, en realidad, pues, bastante sencillo, ¿no? De poder abordarlo como estamos viendo el día de hoy, sí necesita que usted sea muy preciso, muy coherente con la redacción, porque obviamente también es un aspecto que nosotros debemos tomar en cuenta para la evaluación. Listo, entonces, bueno, esa sería toda la información en relación, ¿no? A la parte teórica de este primer capítulo, capítulo de introducción. Le recuerdo nuevamente que vamos a tener la próxima semana una sesión de asesoría virtual grupal, donde nuevamente vamos a abordar esta información, vamos a analizar detenidamente la rúbrica de la T3 y también, ¿no? Vamos a, de forma voluntaria, por supuesto, hacer la retroalimentación para aquellos compañeros que deseen presentar sus avances de T3, es decir, sus avances en la redacción de este capítulo de introducción. De forma que esa retroalimentación les sirva no solo a ellos, sino a todos los compañeros que estén presentes. Y por supuesto, a quienes también pues van a ver la grabación. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta, siempre es muy importante que estén al tanto con toda la información que se pone a su disposición y esperando pues que todos tengan ya lista su propuesta para que puedan trabajar de lleno en este primer capítulo. Para aquellos que no, los espero el lunes 6 a las 8 de la noche a través de nuestro link usual de videoconferencias para poder abordar una vez más el tema de las fichas resumen y la información presentada en ellas para ayudarlos a delimitar adecuadamente el título de su investigación. ¿Listo? Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. Reiterarles las disculpas del caso por el inconveniente técnico que no permitió que desarrolláramos esta videoconferencia como lo hacemos siempre, ¿no? De forma usual, los viernes a las 8 de la noche y obviamente pues con participación de todos ustedes, ¿no? Fue un corte de energía eléctrica que en realidad duró hasta bastante tarde. Avisé a las delegadas de curso que siempre están pendientes, ¿no? Gracias también por hacer extensiva la indicación. Angie, gracias por los compañeros de esta promoción también. Y bueno, esperemos no tener problemas de esa naturaleza en un futuro. De todas formas, al ser una videoconferencia, pues lo más importante es abordar el aspecto teórico y eso es justamente lo que estamos haciendo ahora. Y con la finalidad, ¿no? De no de poder cumplir, mejor dicho, con la promesa para aquellos que todavía querían presentar una ficha resumen por la circunstancia que haya sido, ¿no? Con su primera propuesta, o que han tenido correcciones, o que quizás no lograron participar en sus respectivos horarios, pues el día lunes los estamos esperando para poder apoyarlos. ¿Listo? Muy bien, eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias por la atención. Dejo la grabación entonces para que todos puedan verla. Y cualquier cosa, ya saben, tenemos nuestros medios de comunicación, está la mensajería interna, tenemos a nuestras delegadas de curso. Nos vemos el próximo lunes para aquellos que requieran presentar sus propuestas y estamos desarrollando nuestra asesoría virtual grupal el viernes a las 8 como lo hacemos siempre. De todas formas, si hubiese
algún cambio, alguna solicitud quizás para que pueda tener lugar esta sesión de asesoría virtual grupal antes, con la intención de darles más tiempo para trabajar en las mejoras, ¿no? Sobre todo para aquellos que de forma voluntaria deseen presentarnos los avances en su capítulo de introducción, pues lo podemos ir conversando igual, ¿no? A través, mejor dicho, de nuestras delegadas, para que ustedes también puedan comentar, ¿no? Tal vez quieren hacerlo antes, ¿no? Si ustedes tienen la posibilidad, por no hay ningún problema, de esa forma podríamos también darles más días para trabajar en su presentación de T3, dada la fecha límite que tenemos para la presentación de la misma, ¿no? Vuelvo a repetir, lunes 13 de junio hasta la 1 de la tarde, como es usual. Muy bien. Perfecto, entonces esa era toda la información que quería compartir con ustedes. Espero que tengan una excelente semana. Por favor, no olviden entonces nuestras reuniones lunes para los que los requieran y viernes nuestra sesión de asesoría virtual grupal con todos, obviamente, ¿no? Esperando la participación de todos. Vuelvo a repetir, podemos también modificar ello podemos también modificar ello en función de lo que nos indiquen nuestras delegadas de curso. ¿Listo? Ya estamos en contacto entonces para ver si hay alguna variación al respecto. Muy bien, con eso nos estamos despidiendo. Cuídense, chicos.